Buen día, ¿cómo están? Bueno, estamos en una nueva clase en la que vamos a tratar de continuar con este recorrido que estamos haciendo por los diferentes contenidos que los profes de educación física tenemos que conocer para poder poner a disposición de nuestros alumnos, tanto en los jardines como en las escuelas primarias, los diferentes contenidos de manera acertada y correcta a nuestros alumnos. Cuando comenzamos este recorrido, empezamos trabajando lo que es el esquema corporal, o sea, el conocimiento del propio cuerpo y su abordaje didáctico. Luego nos metimos en lo que es la capacidad perceptiva, es decir, a partir del conocimiento de este propio cuerpo, la posibilidad de reconocer, interpretar y actuar en el espacio, en el tiempo y con los objetos que nos rodean. Y cuando trabajamos estos grupos de contenidos, siempre hablamos de acciones motoras, que estas acciones motoras, en definitiva, puestas a disposición de los alumnos y alumnas, iban a permitirles de una u otra manera el poder ir incorporando, el poder ir afianzando el conocimiento del propio cuerpo y de este cuerpo en relación con el mundo exterior. Pero básicamente el tema de la clase de hoy son estas acciones motoras, ¿sí? Y observar también cómo estas acciones motoras que pueden llevar adelante todos los niños y niñas conforman por sí mismos un grupo de contenidos a trabajar en la educación física escolar. Estos contenidos a partir de la acción motora, por lo general, en cualquier desarrollo curricular, se denomina habilidad motora, ¿sí? Pero acá tenemos que empezar a desmenuzar un poquito esto de la habilidad. Cuando hablamos de habilidad, por lo general, esta palabra tiene un sentido sumamente amplio. Se habla de habilidades para realizar determinadas tareas, es decir, qué hábil que sos para hacer determinada cosa. Y no hay discriminación en el uso de la palabra habilidad. Pueden ser habilidades cognitivas, habilidades laborales, habilidades lúdicas o habilidades motoras. Entonces, este término, la palabra habilidad, por lo general tiene un sentido de aplicación tan amplio que no define por sí mismo este grupo de contenidos que nosotros vamos a trabajar y a desarrollar en los trayectos escolares. Básicamente la habilidad es la capacidad de cualquier persona para poder realizar cualquier tipo de acción de una manera correcta o con facilidad. Pero yendo específicamente a las acciones motoras, podríamos decir que la habilidad es por lo general una capacidad innata propia del individuo, pero que también puede ser aprendida para desarrollar acciones motoras o prácticas motrices de una manera correcta y eficiente. Es así que entonces en educación física hablamos de habilidad para un montón de cosas. Hablamos de habilidades abiertas y habilidades cerradas dependiendo del punto de aplicación de esta habilidad en un futuro deporte. Las habilidades abiertas por lo general son situacionales y que hacen referencia a un cúmulo de conocimientos, no solamente desde la acción motora, para resolver diferentes situaciones. Luego, las habilidades cerradas son más inclinadas hacia el grado de precisión de la ejecución, siempre hablando
del punto de referencia del deporte en el que van a ser aplicadas. Luego también podemos hablar de habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, pero el punto en cuestión en esta clase determinada, es meternos en cómo esta habilidad motora se va desarrollando en este niño que nosotros tomamos en el nivel inicial en 3 o 4 años, pero que tiene su punto de desarrollo diferenciado en diferentes momentos de la evolución y del crecimiento de estos chicos y chicas. Ahora bien, surge una cosa muy importante. La habilidad motora está íntimamente relacionada con el conocimiento del propio cuerpo y del mundo exterior que pueden ir desarrollando y afianzando estos chicos y chicas. Está también muy relacionada y, digamos, hasta condicionada por las cualidades motrices como la coordinación y el equilibrio, y también está condicionada por las capacidades condicionadas, por la fuerza, por la resistencia, por la velocidad, por la flexibilidad, un conjunto de cosas, el conocimiento del propio cuerpo, las cualidades motrices, las capacidades condicionales junto con la habilidad motora. Pareciera que estuvieran muy separadas unas de otras, pero en realidad están íntimamente relacionadas, porque condicionan de una u otra manera el grado de eficiencia y de facilidad para determinada habilidad, pero también las acciones motoras, a partir de la habilidad motora, conforman una serie de ayudas, de experiencias, de vivencias que van a permitir, por otro lado, el conocimiento del propio cuerpo, el conocimiento del mundo exterior, el poder mejorar la coordinación, el poder afianzar el equilibrio y el poder acrecentar las diferentes capacidades condicionales. Es decir, que están todas íntimamente relacionadas. Y acá surge una cuestión importante. Pareciera que cuando abordamos la habilidad motora en los jardines y en las escuelas, siempre los profes pensáramos que nuestros alumnos en el futuro todos van a ser deportistas o profes de educación física, porque lo asumimos desde un punto de vista del ajuste motor, del poder ser cada vez más eficientes en estas habilidades. Y esto que menciono no es cierto. No todos van a ser deportistas, no todos van a ser profes y van a requerir de ciertas habilidades. Entonces, ¿por qué lo abordamos como temática? ¿Por qué lo abordamos como contenido? Tenemos que pensar en el grado de disponibilidad motora que van a tener estas personas en el futuro. Tenemos que pensar en darles las oportunidades para que esta disponibilidad motora se pueda desarrollar y se pueda afianzar, pero para la vida, no para un campo específico de la vida, como es el deporte. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de habilidad motora básica? Esta habilidad o este tipo de habilidad motora que tanto hace ruido y da vuelta en nuestras clases de educación física. Para empezar tenemos que decir que las habilidades motoras básicas son todos y todas movimientos naturales que son propios de la especie. Es decir, así como hay especies que tienen determinadas formas de movimiento, como los peces, las aves y cualquier otro que mencionemos, nosotros como especie, como humanos, tenemos formas de movimiento que nos son naturales a nosotros mismos. Es decir, que el caminar, el correr, el saltar, por nombrar solamente algunas, conformaron en principio la base motora que le permitió a la especie, al ser humano, poder subsistir, poder desarrollarse en el medio, poder proveerse de alimentos, poder darle
acciones motoras ligadas con el campo laboral más tarde. Pero en nuestros orígenes como especie, estas habilidades motoras fueron evolucionando para poder permitirle al ser humano relacionarse con el medio y meterse en ese medio y poder ser eficiente en la utilización de ese medio y en su subsistencia. Podemos decir también que la habilidad motora básica conforma la estructura de base, entre comillas, de futuros aprendizajes más complejos y conforma, por otro lado, toda la estructura sensomotora, perceptivo-motora, que hace de soporte, de sustento a todas las acciones motrices que desarrolla el ser humano, cualquier sujeto. Por eso, esto de básica adquiere un doble rol. Por una parte, nos está hablando este nombre, básica, de que sirve de base hacia todas las acciones motoras que se van a poder desarrollar con mayor grado de eficiencia y especificidad. Pero por otro lado, nos está diciendo que la palabra básica, que conforma la estructura motora más simple a partir de movimientos generales y globales que en el futuro van a poder ser especificados. Podemos decir también que como todos estos tipos de movimientos que conforman la habilidad motora básica son propios de la especie, si nosotros los estimulamos debidamente, deberían aparecer solos. Pongamos el ejemplo de un bebé. ¿Por qué un bebé aprende a caminar? Una de las estructuras motoras básicas del ser humano. ¿Alguien le enseña? ¿O alguien lo ayuda? Y la estructura motora básica ya está en ese bebé para poder caminar. Esto es un punto fundamental porque nos va a dar el abordaje didáctico futuro de esta habilidad motora básica. De qué vamos a hacer en las escuelas y qué vamos a hacer en los jardines. Ahora bien, estas acciones motoras, estas habilidades motoras van a aparecer por sí mismas en el desarrollo de los niños y las niñas, siempre y cuando las condiciones ambientales puestas a disposición de estos chicos y chicas sean las adecuadas. Es decir, ¿cuándo va a aprender a caminar antes un bebé? Si pasa toda su infancia encerrado en un corralito o si hay espacio a disponibilidad de él para poder desarrollar esta marcha que es innato o innata a él como especie. Por otro lado, nos está diciendo esto de las condiciones ambientales, que las condiciones de vida actuales muchas veces no posibilitan que todo este cúmulo de bagaje motor que tenemos como especie se empiece a manifestar. No es lo mismo crecer en un ambiente abierto, con posibilidades de acciones motoras, que en un lugar reducido, un departamento, sin posibilidades de jugar, sin posibilidades de desarrollarse motrizmente. Y aquí adquiere mucha más importancia la acción de los profes de educación física en la escuela, porque lleva a igualar este cúmulo de posibilidades que deberían tener todos los niños y niñas. Esto de que son propias de la especie humana, entre comillas, requiere un cierto grado de aclaración. ¿Por qué? Porque la habilidad motora básica se sustenta, toda su estructura, toda la estructura motora que la conforma, se sustenta en las primeras manifestaciones motoras de cualquier persona. Y estamos hablando en estas primeras manifestaciones motoras cuando son bebés. Estas primeras manifestaciones motoras las llamamos habilidades rudimentarias. Y este periodo de la habilidad rudimentaria
va desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente, tal vez un poquito más, y siempre dependiendo de estas condiciones ambientales para que se puedan ir desarrollando. ¿Qué conforman estas habilidades rudimentarias? Básicamente, tres conductas motoras. El proceso de bipedestación, o sea, el proceso por el cual el bebé pasa de gatear o de arrastrarse en el piso a pararse y luego comenzar a dar pasos, es decir, a moverse como un ser humano. Luego tenemos todo lo que es la motricidad de la mano, que conforma una estructura básica de movimiento a partir de la cual los niños y niñas, bebés en este caso, recuerden que estamos hablando desde el nacimiento hasta los 2 años, comienzan a tomar objetos, comienzan a manipularlos, comienzan a observar sus características, y donde en primera instancia es como que empezara a manifestarse la predominancia lateral, pero siempre y cuando un bebé tenga la posibilidad de tomar cosas, la motricidad de la mano va a empezar a manifestarse. Y por otro lado, la tercera estructura básica, además del proceso de bipedestación y la motricidad de la mano, es la motricidad general. O sea, todas estas habilidades que va adquiriendo el bebé hasta los 2 años de poder utilizar su cuerpo. Los giros sobre el eje cuando están acostados, el poder sentarse, el poder gatear, el, el poder arrastrarse, reptar, bueno, el poder empujar cosas. Todas estas manifestaciones de la motricidad general también se empiezan a desarrollar de habilidad desde temprana edad. Que estas tres estructuras motoras básicas le van dando paulatinamente a este bebé la posibilidad de ser cada vez más independiente. Sobre todo, y en esto hay que ser claros, el proceso de bipedestación, es decir, la posibilidad de pararse y caminar. Este poder caminar le amplía el rango de acción, por decirlo de una forma, a este sujeto tan pequeño, y le abre un mundo nuevo de posibilidades, de conocer el espacio, de conocer el entorno, de poder desplazarse. A partir de ahí es que todas las estructuras motoras y perceptivas del futuro adquieren un rango de relevante, porque es a partir de ese punto del poder caminar el que va a poder desarrollar futuras acciones motoras importantes. Entonces llegamos, a partir de los 2 años, al periodo que denominamos de las habilidades motoras básicas. Este periodo, como podrán observar, es bastante amplio, y en él hay un sujeto totalmente diferente desde los 2-3 años a uno de 7. Y van a poder ver casi de manera consciente que las posibilidades motoras de un chico de 7 no tienen nada que ver con las que tiene un niño de 2 o 3 años. Pero este periodo en sí conforma el periodo más rico en adquisición de acciones motoras. Es el periodo de aprendizaje global en el que casi todas las formas de movimiento son incorporadas, siempre y cuando las posibilidades ambientales sean las correctas, y las que ponemos a disposición de nuestros niños y niñas. Es el periodo en el que va a servir de base y fundamento a futuros aprendizajes motores. Por eso la importancia de que siempre tenga la mayor cantidad de amplitud y variedad en las acciones motoras que lo conforman. En este periodo, paulatinamente, la misma práctica motriz, o sea, las posibilidades de acción y las posibilidades de la propiocepción, es decir, de reconocer los segmentos corporales en sus posiciones y las posiciones globales del cuerpo, la imagen corporal que va paulatinamente conformándose, posibilitan que tanto la locomoción, o sea, el caminar, la aprehensión,
el tomar cosas como la mano, cuando hablábamos de las habilidades rudimentarias, y los movimientos en general se vayan desarrollando, se vayan incorporando a la disponibilidad motora y se vayan de una u otra manera perfeccionando. Sí, perfeccionando no desde el hacerlos bien, sino desde el hacerlos de una forma más coordinada y acorde al entorno que rodea a cada uno de los sujetos. Esta habilidad motora básica en este periodo, que va desde los 2 hasta los 7 años, está conformada por 3 tipos de conductas motoras fundamentales. Las conductas motoras locomotivas, las conductas motoras manipulativas y las conductas motoras no locomotivas. Y de alguna u otra manera, estos 3 tipos de conductas se desarrollan a partir de la base de los 3 tipos de conductas motoras en el periodo de la habilidad rudimentaria. Es decir, las conductas motoras locomotivas son básicamente las que le permiten a cualquier sujeto desplazarse de manera bípeda, caminando, y conforman todo este cúmulo de desplazamientos cíclicos, como el caminar, correr, salticar, galopar, y se van desarrollando a partir de esta primera estructura en la que el bebé se para y comienza a caminar. Las conductas motoras manipulativas todas tienen que ver con el manejo de diversos objetos. Paulatinamente, los niños en este periodo comienzan a lanzar, comienzan a poder a tener la posibilidad de pasar determinados objetos, de poder recibirlos. El driblear también está dentro de estas conductas o habilidades motoras manipulativas. El golpear cosas con otro objeto, el hacerlos rodar, el hacerlos girar, y tienen su sustento en esta posibilidad de la motricidad de la mano que paulatinamente los bebés fueron desarrollando. Y por último encontramos lo que son las habilidades motoras no locomotivas, que de una u otra manera son las que no se nombraron o las que no conforman las dos anteriores. La característica principal es el manejo y el dominio del cuerpo en el espacio. Y acá encontramos un primer punto de llamado de atención, porque desde la bibliografía de sustento de nuestra cátedra, el saltar es incorporado como, o es tomado, o es clasificado como una habilidad no locomotiva. Desde el punto de vista que el saltar no conforma una de las estructuras de base por las cuales las personas nos movemos o nos desplazamos en el ambiente. Muchos otros autores incorporan el saltar a las conductas locomotivas, hacia las de desplazamiento. Básicamente ese no es el punto en cuestión, sino que tenemos que conocer que el salto es una de las formas básicas de movimiento y que deben ser incorporadas y puestas a disposición de nuestros alumnos. ¿En qué lugar las acomodamos? No importa. Bueno, pero si volvemos al origen de donde arrancamos con esto, estas conductas motoras no locomotivas van a ser el empujar, el balancearse, el poder trepar, el reptar, el poder tirar cosas o traccionarlas, el poder empujarlas. Conforman los apoyos, conforman toda una estructura motora de base que, a diferencia de las locomotivas, no permiten el desplazamiento en un ambiente determinado. Y están sustentadas sobre esta motricidad general que fue desarrollando el bebé en sus primeros meses de desarrollo. Cuando hablábamos de las diferentes posibilidades de movimiento que tiene un niño de 2 o 3 años y uno de 7, que son notorias y que las podemos ver claramente, tratábamos de decir de que si bien desde esas edades se está dentro del periodo de las habilidades motoras básicas, las posibilidades de movimiento de un niño y del otro, en cada uno de estos extremos de este periodo, son muy diferentes.
Recuerden ustedes que cuando hablábamos de estadios, siempre decíamos que estos estadios están puestos con edades generales y que siempre en los sujetos estos momentos van a ser diferentes. Son puntos de vista general que ayudan a la conformación de poder ver a un sujeto de una determinada manera y sus posibilidades de acción, pero no hay que olvidarse que no son una regla cerrada, ¿sí? Entonces, dentro del periodo de las habilidades motoras básicas hay tres momentos en particular. El periodo inicial, que va hasta aproximadamente los 3 años y medio, cuando podemos ver que el cúmulo de posibilidades motoras va creciendo notoriamente, pero que todavía pareciera que los movimientos siguen siendo muy torpes, muy descoordinados, pero así todo, un niño de 3 años y medio puede moverse de muchas formas diferenciadas a las que se podía mover un bebé. Luego tenemos un periodo elemental que va entre los 3 y los 5 años aproximadamente, que es un periodo de rápido crecimiento en las posibilidades de acción de estos niños y niñas, y el periodo maduro para finalizar el momento de la habilidad motora básica, que va desde los 5 a los 7, en la que estos chicos van adquiriendo rasgos ya muy diferenciales en cuanto a las posibilidades de movimiento. Las capacidades coordinativas, de coordinación de movimientos va creciendo rápidamente, y cuando los vemos moverse ya nos dan la pauta de que son sujetos que han pasado por experiencias motoras previas. Otra de las características de este periodo de la habilidad motora básica, que va desde los 2 a los 7 años, es que todas las respuestas motoras que se van a lograr son generales, globales. Es decir, todavía no se encuentra la manera más eficiente y económica de poder resolver las acciones motoras. Ojo que paulatinamente estas respuestas más eficientes y económicas y coordinadas se van logrando, ¿sí? Pero siempre son respuestas generales. Solo al final de este periodo, el periodo maduro, ya más cerca de los 7, nos podemos encontrar con algunas respuestas motoras un poco más específicas. Otra de las consideraciones en cuanto a la generalidad de las respuestas motoras es que ante el mismo problema motor, estos chicos en estas edades siempre van a ir probando las diferentes posibilidades. Podemos decir que ante la práctica motriz muchas veces van a encontrar la respuesta más eficiente, pero ante la próxima oportunidad que los pongamos ante el mismo problema motor, van a volver a probar. ¿Esto está mal? No, por el contrario, es lo que tienen que hacer a esta edad. Probar, ¿recuerdan cuando hablábamos del periodo de experiencia vivida en cuanto a la capacidad perceptiva, que había que incorporar todo lo que se pudiera? Bueno, en esto es igual. Todas las vivencias, desde las acciones motoras, van a incorporar un cúmulo de base para que en el futuro se las pueda tener en cuenta. También hay aspectos diferenciales del desarrollo del esquema corporal que posibilitan o no las diferentes disponibilidades o acciones motoras. En este periodo, hasta los 7 años, se tenía una imagen corporal estática. Por lo tanto, estas acciones motoras o las habilidades motoras que se van a desarrollar siempre tienen que ser a partir de la vivencia, de la conformación y de la acción. También el grado de coordinación no es el óptimo, porque el desarrollo neuronal y neuromuscular no está finalizado. Por lo tanto, tenemos que permitir, y en este permitir hago un llamado de atención muy importante, que todas las respuestas motoras en este periodo sean generales. No nos tenemos que apurar con esto del ajuste técnico, ¿sí?
Las primeras habilidades motoras también que se afianzan son las de tipo locomotivo, porque son las primeras que se empiezan a desarrollar. El caminar, el trasladarse en el ambiente, a diferencia de las manipulativas, que requieren y tienen un grado de dificultad mayor, ya que requieren de la utilización y el reconocimiento de los diferentes segmentos corporales. Ahí vean cómo seguimos relacionando con los otros grupos de contenido, en este caso el esquema corporal. Pero hay que desarrollarlas en este periodo. Si nosotros a alumnos de 3, 4 años le ponemos a disposición elementos, obviamente que los van a lanzar, obviamente que los van a tomar, obviamente que van a poder tratar de hacer punterías, y no siempre lo van a lograr, no siempre lo van a hacer de la manera correcta, no siempre lo van a hacer de la manera más linda, por decirlo de una forma. Pero lo tenemos que hacer, porque a partir de este desarrollo de las habilidades motoras, ellos también van a poder ir creciendo en su grado coordinativo, van a poder mejorar su coordinación y van a poder ir apreciando las diferentes nociones espaciales, temporales y objetales desde otro punto de vista. Como habíamos mencionado, entre los 2 y los 7 años, pareciera que hay muchas diferencias entre las posibilidades de movimiento de estos niños y niñas. Es decir, que paulatinamente se van incorporando al acervo motor diferentes habilidades motoras, siempre a partir de la posibilidad de que las puedan ir realizando, es decir, que las condiciones ambientales sean las adecuadas. Entre los 2 y los 5 años, una de las primeras conductas motoras que aparecen son la marcha y posteriormente la carrera. Paulatinamente, con el crecimiento, van pudiendo atrapar y esquivar durante la carrera. A los 4 años la marcha ya se automatiza, es decir, se puede dejar de prestar atención en la dinámica misma del movimiento y entonces esa atención se puede poner en otras acciones motoras que se pueden realizar de manera paralela. También en este periodo se incorpora el salto en sus 3 tipos. Primero el salto en profundidad, luego el salto en largo como un paso largo, es decir, como un paso en el que pico, por decirlo de una forma, pican con un pie y caen con el otro. Ya se pueden realizar saltos sucesivos con un pie y con el otro. Se va incorporando también el lanzamiento, primero sin la intervención del tronco y posteriormente va a intervenir el tronco en el lanzamiento, pero sin la coordinación del paso cruzado. Entre los 2 y 3 años se pueden recibir un objeto grande si este es lanzado por una persona con precisión, es decir, la primera forma de poder recibirlo es como un abrazo. Y luego, paulatinamente, pueden empezar a interceptar trayectorias, sean estas terrestres, aéreas, de objetos sobre todo lanzados por sí mismos. En cuanto al dribbling, pueden comenzar a partir de los 4 años aproximadamente a poder picar pelotas y a tomarlas y luego volver a picarlas. Obviamente hay una interrupción en este dribbling que nosotros conocemos, pero es la primera manifestación con respecto a esto. Ya logra empujar objetos con el pie, es decir, paulatinamente todas estas habilidades motoras van empezando a desarrollarse. Y también se empiezan a incorporar en este periodo las primeras combinaciones muy básicas, como el correr y el saltar. Esto es mucho más cerca de los 5 que antes. Correr y lanzar. Pero todas estas respuestas motoras siguen siendo respuestas muy generales y sobre todo cuando las vemos parecieran que fueran respuestas motoras faltas de coordinación. Ya a partir de los 6 años y hasta los 7,
cuando los chicos ya están en este periodo maduro dentro de la habilidad motora básica, pareciera que ya las respuestas motoras o las habilidades motoras comienzan a ser mucho más eficientes, coordinadas, económicas en el sentido de la realización de sí mismas. Llega a los 6 años con una forma de carrera muy coordinada y de salto también, siendo capaz de cambiar de dirección, de esquivar, de atrapar, con buen ajuste motor al entorno y a los demás compañeros. A los 5 años aproximadamente ya están incorporadas, siempre y cuando hayan sido vivenciadas y puestas a disposición, las 3 maneras básicas de saltar: el salto en profundidad, el salto en largo, el salto en alto. Y además el aumento de la fuerza muscular permite que estas prácticas de salto ya sean mucho más eficientes. Se mejora notablemente en este periodo el lanzamiento, ya que es incorporado de manera natural la coordinación del paso cruzado, es decir, adelantar la pierna contraria al brazo o mano que tira, y la transmisión del cuerpo en el momento del lanzamiento. Vuelvo a repetir, todas estas acciones motoras, estas habilidades motoras, van a poder ser mejoradas de manera natural siempre y cuando se vayan vivenciando paulatinamente. Si las ponemos a disposición de un chico de 5 o 6 años que pasó toda su periodo anterior encerrado en un departamento sin estímulos motores, difícilmente los logra. En esta etapa, por una característica propia en la que se comienza a perder el egocentrismo, ya aceptan jugar de manera voluntaria con otros y espontánea. Por lo tanto, el hecho de poder hacer pases y recibirlos se hace un hecho que suena como bastante más espontáneo y no promovido por el profe como por ahí en las etapas anteriores. Entonces pueden empezar a realizar pases y recepciones, el pase como una extensión del lanzamiento, pero que tiene un objetivo diferente, ¿sí? Y en esta circunstancia, si la distancia no es muy larga, pueden empezar a realizar pases de diferentes tipos de objetos. Con respecto al dribbling, ya pueden picar una pelota con mayor soltura y pueden empezar a combinar el poder desplazarse con el picar sin interrumpir el dribbling en sí. Y en cuanto a las combinaciones de habilidades motoras básicas, siempre hay que tener en cuenta que lo primero que se puede combinar es lo primero que se afianzó en el acervo motor. Por lo tanto, las combinaciones más básicas que se trasladan a partir de los 5 años para adelante siempre comienzan a ser más coordinadas y eficientes. En este recorrido del desarrollo de las habilidades motoras básicas entre los 2 y los 7 años, solo incorporamos algunas, no mencioné a todas en particular porque cada uno tiene su desarrollo diferencial. Para profundizar este aspecto, por supuesto, hay que ir al capítulo 4 del libro de Susana Sevi, que habla de habilidad motora, y al capítulo 5 específicamente, que habla del desarrollo de todas las habilidades motoras. Vamos a mencionar ahora algunas de estas habilidades motoras, haciendo un resumen de su clasificación en cuanto a la conformación de las mismas, ¿sí? Dentro de las habilidades motoras básicas locomotivas encontramos todas las que tienen que ver con la marcha, el caminar, correr, salticar, galopar y todas sus variantes. Y hay que poner mucha atención en todo el desarrollo de las habilidades motoras y en cada una de ellas, que las variantes conforman parte de la posibilidad amplia de acción que tienen los niños y niñas. Por lo tanto, hay que estar atentos a poder suministrarle una gran amplitud de vivencias en cuanto a este tipo de habilidades. Continuando, el esquivar y atrapar también forman parte de estas habilidades motoras básicas locomotivas. Acá recuerdo la particularidad del salto,
que muchos autores le incorporan dentro de las locomotivas. Esta autora en particular no lo incorpora dentro de lo no locomotivo, es una particularidad solamente, pero en cuanto a la conformación de esa habilidad motora como sí misma, el salto, las variantes son las mismas, ¿sí? Interpreto que la autora del libro que usamos como referencia debe o piensa que el salto es no una actividad de desplazamiento, ¿sí? Básica en el ser humano, como sí lo es en otras especies. Luego, dentro de las habilidades motoras básicas no locomotivas, se incorporan un cúmulo muy grande de habilidades motoras y que todas tienen que ser tratadas en particularidad y que tienen que tratar de ser puestas a disposición de los alumnos, como los apoyos, los rolidos, las rodadas laterales del cuerpo, la posibilidad de reptar, de trepar, de suspenderse, de balancearse, los giros, los empujes, las tracciones. Bueno, ustedes verán que todas tienen que ser puestas a disposición. Y obviamente con la mayor cantidad de aparatos y de posibilidades de acción posible, ¿sí? Estas habilidades muchas tienen la particularidad que necesitan de otros elementos, de grandes elementos para poder llevarse adelante, como sogas para colgarse, pasamanos, colchonetas, bueno, etcétera, ¿sí? Siempre y cuando la disponibilidad de materiales sea la necesaria y la suficiente, tenemos que trabajar sobre cada una de ellas y ponerlas a disposición para que se puedan llevar adelante. Luego, en cuanto a las habilidades motoras básicas manipulativas, acá tenemos que diferenciar entre los lanzamientos y pases. El lanzamiento y el pase tienen un objetivo diferente. En mucha bibliografía el pase no es mencionado como una habilidad motora, sino hasta muy adelante en el desarrollo de los niños, pero siempre hay que pensar que el lanzamiento y el pase básicamente es la misma acción motora, pero el objetivo de la misma es diferente, ¿sí? Bueno, estos lanzamientos y pases con todas las variantes posibles, la aprehensión y manipulación de objetos en cuanto a hacerlos girar, rodar, etc. Las recepciones, siempre que hablamos de lo manipulativo hablamos con los segmentos superiores y los inferiores. Y además hablamos de el poder pasar, recibir y driblear un objeto empujándolo con otro objeto. Empujar una pelota con un palo, con una raqueta, bueno, todo este tipo de actividades que también tienen que ser vivenciadas. Y acá llegamos a un punto en el que se menciona el equilibrio. El equilibrio es para muchos autores no es una habilidad motora, sino que es una cualidad física, pero siempre la vamos a encontrar en las currículas muy cerca de la habilidad motora. Para otros sí es una habilidad motora. De cualquier manera, el equilibrio tiene que ser trabajado, tiene que ser puesto a disposición de los niños y niñas muchas vivencias en cuanto al equilibrio estático, dinámico, recuperado, equilibrio luego de un salto, equilibrios llevando diferentes objetos, con ojos cerrados, con ojos abiertos, bueno, en diferentes tipos de superficies, a diferentes alturas. ¿Por qué? Porque el equilibrio conforma una de las estructuras motoras de base en cuanto a que es muy dominante en muchas de las habilidades motoras básicas, ¿sí? Por lo tanto, requiere de un trabajo bastante específico. Y por último encontramos las combinaciones de habilidades motoras que paulatinamente se van a poder ir llevando adelante. Recordemos que como regla tenemos que pensar que lo primero que se puede combinar es lo primero que se afianza y que se desarrolla de manera coordinativa. Por lo tanto, el caminar y el saltar es una de las estructuras combinadas de habilidades motoras que primero aparecen, y el caminar y correr y el lanzar también es una de las primeras que se pueden empezar a trabajar de manera más específica. Pero bueno, hay un cúmulo de combinaciones que paulatinamente tienen que ser puestas a disposición de los alumnos. Y acá vamos a encontrar que estas combinaciones no son hechas de la mejor manera, que muchas veces parecen hechas de una forma descoordinada,
pero lo importante es que se puedan ir vivenciando, experimentando, para a partir de ahí poder ser desarrolladas de manera más específica en el futuro. El objetivo de esta clase, más allá de conocer las habilidades motoras básicas en este caso y previamente las rudimentarias, de poder desmenuzarlas en cuanto a su conformación, clasificación y ver cómo se van desarrollando en el tiempo en los diferentes sujetos, es poder llegar a cuál es el abordaje didáctico, pedagógico, que le tenemos que dar los profes en el nivel inicial y, en este caso, en el primer ciclo de la escuela primaria, ya que recordemos que el periodo de la habilidad motora básica llegaría hasta los 7-8 años aproximadamente. ¿De qué manera la vamos a poner a disposición de los alumnos? En nuestro libro de referencia, el de Susana Sevi, ella menciona en un punto que las habilidades motoras básicas no deben ser enseñadas, no son contenidos susceptibles de enseñanza. Y bueno, y acá vamos a empezar a tener ciertas contradicciones con cómo los profes hacemos y qué hacemos en nuestras clases en las que vamos a tomar la habilidad motora como contenido. ¿Por qué menciona la autora que no deben ser enseñadas o que no son contenidos a enseñar? Lo dice en el sentido que las habilidades motoras básicas son todos movimientos naturales propios de la especie. Por lo tanto, la tarea de los profes de educación física al nivel inicial y sobre todo en el primer ciclo de la escuela primaria es posibilitar la vivencia de diferentes acciones motoras para que estas habilidades que son propias de la especie, que son naturales, vayan apareciendo por sí solas. ¿Sí? En este punto vamos a encontrar que son habilidades que pueden ser aprendidas, ¿sí? Más allá de la disponibilidad como habilidades naturales de la especie. Pero tiene que tener un abordaje didáctico muy específico y particular. Es decir, ya que son movimientos naturales y propios de la especie, como docentes, en primera instancia, en este periodo, tenemos que entender que tenemos que posibilitar todas las opciones de movimiento posible. ¿Sí? Y cuando hablo de posibilitar todas las opciones de movimiento posible, es ponerlas a disposición de los alumnos en el sentido de que ellos las puedan vivenciar, experimentar, explorar y realizarlas. ¿Sí? Si a un niño de 5 o 6 años lo ponemos debajo de un pasamanos, con seguridad va a querer colgarse, treparse, suspenderse, se va a balancear. Si lo ponemos en una determinada situación de juego en la que haya obstáculos, con seguridad los va a esquivar, con seguridad los va a saltar. Por lo tanto, la autora nos quiere decir que ampliemos nuestra visión en cuanto a cómo conformamos nuestra clase y que le brindemos a los niños la posibilidad de que todas estas habilidades motoras vayan apareciendo. ¿Sí? Si creamos las situaciones ambientales adecuadas, deberían aparecer por sí solas. También tenemos que tener en cuenta que al momento de ponerlas a disposición de nuestros alumnos, las consignas deben estar orientadas a que esta vivencia sea amplia. Es decir, no vamos a tratar de hacer un ajuste técnico en cuanto a las maneras de correr, de saltar, de lanzar, de pasar, de recibir, sino que vamos a estimular a partir de nuestras consignas y nuestras intervenciones docentes a que este cúmulo de habilidades sea lo más variado y rico posible. Y sobre todo, tratando de evitar la copia de modelos y de estereotipos motores que siempre corresponden a otra persona. Por eso es necesario entender que en esta etapa
todas las respuestas motoras, todas las habilidades motoras puestas de manifiesto por nuestros alumnos y alumnas son válidas. Ninguna está equivocada, ninguna es errónea. Dejemos para el futuro, para más adelante, este ajuste técnico y la posibilidad de mejorarlas desde la eficiencia y la economía de movimiento. Por ahora, limitémonos a que puedan ser vivenciadas todas de la mejor manera posible no en cuanto a la ejecución, sino en cuanto a la cantidad y variabilidad de las mismas. Vuelvo a repetir, no es el momento hasta los 7 o 8 años de realizar ajustes técnicos y correcciones técnicas que por otro lado para los alumnos no tienen importancia. No busquemos analizar mecánicamente el movimiento en esta etapa. No busquemos desmenuzar el movimiento de manera analítica. Siempre remitámonos a los movimientos de manera global. El realizarlos, el salto por sí solo, no las fases del salto. El lanzamiento, como sí, no las fases del lanzamiento. La cuestión analítica para los chicos de esta edad no requiere y no tiene importancia. Dejémoslos hacer en el sentido de que pongamos a disposición de ellos todas las posibilidades para que aprendan a lanzar, a saltar, a correr, a esquivar, a atrapar, a girar, a rolar, bueno, y de ahí para adelante todo lo que podamos hacer. Cuando no tenemos recursos materiales para poner a disposición todas, tratemos de usar la imaginación en el sentido de ¿por qué no hacer una salida a la plaza donde haya un pasamanos? ¿Por qué no armar grandes aparatos con cosas que haya en nuestros patios de las escuelas y de los jardines para que puedan transitar por arriba, hacer equilibrio, saltar, esquivarlos? No hace falta material específico deportivo para muchas de estas habilidades. Sí hace falta mucha imaginación. Se puede conformar mucho material alternativo y no convencional para poder desarrollarlas. Y en cuanto a las estrategias, siempre tienen que ser estrategias de exploración, de descubrimiento, de experimentación, en la que vayan descubriendo cuáles son sus posibilidades de acción en cuanto a lo motor. Recordemos que es una etapa muy amplia en la que las diferencias entre un tipo de habilidades en un extremo a los 2, 3, 4 años y en el otro a los 6 o 7, entrados los 8 en algunos casos, son muy diferentes en cuanto a la ejecución. Pero no nos olvidemos que las respuestas motoras deben ser generales. No debemos intervenir desde el punto de vista técnico, vuelvo a insistir. Recordemos también que estos chicos y chicas, hasta esta edad, tienen una imagen mental de sí mismos estática. Por lo tanto, las explicaciones largas en las que desmenuzamos los movimientos y les decimos estiren las piernas al momento de saltar, no tienen importancia, no son relevantes, ¿sí? El juego es uno de los instrumentos más válidos en esta etapa y todo a partir del juego va a conformar un cúmulo de experiencias que van a hacer que la base de disponibilidad motora hacia el futuro sea amplia, para futuros deportistas o no, para su vida en particular. Ampliemos la base de experiencias para a partir de ahí poder especificar en el futuro. Este abordaje didáctico debe ser realizado no pensando en futuros deportistas, tiene que ser realizado para conformar en nuestros niños y niñas una estructura de base lo más rica y amplia posible. No me voy a cansar de repetir esto porque es la etapa en la que más habilidades motoras básicas se incorporan al repertorio motor. Por lo tanto, si hay cosas que en esta etapa no hacemos, o las vamos a tener que hacer después, o van a ser lisa y llanamente no vivenciadas nunca por nuestros alumnos.
En este sentido, en los diseños curriculares, son expuestas las habilidades motoras básicas. En el sentido de la exploración, de la vivencia, de la experimentación. Así vamos a encontrar que nos habla en el ciclo maternal, es decir, hasta los 2 años, de la exploración y vivencia de las habilidades motoras rudimentarias, de todos los tipos, las relacionadas con lo locomotor, es decir, con el desplazamiento, con el caminar, con el correr. Acá la currícula van a observar que incorpora el salto dentro de lo locomotor. Bueno, es lo que yo les decía anteriormente. Luego, cuando pasamos al ciclo infantes, es decir, a los 3, 4, 5 años del nivel inicial, nos está hablando de la exploración y vivencia de las habilidades motoras básicas de tipo locomotor, correr, saltar, bueno, nos está hablando de lo mismo. Nos está poniendo a disposición para nuestra incorporación en las planificaciones este cúmulo de contenidos que son las habilidades motoras, pero siempre con un abordaje didáctico amplio y orientado hacia la construcción personal del movimiento. Lo mismo en el primer ciclo, nos habla de la experiencia y puesta en práctica de diferentes habilidades motoras locomotoras, manipulativas, no locomotoras, y ya en el tercer grado, dentro de este primer ciclo de la escuela primaria, nos está hablando de la combinación de las y la puesta en práctica de habilidades motoras básicas. Acá es como que empezamos a entrar en otra etapa que ya nosotros vamos a desmenuzar en la próxima clase, que es el de la habilidad motora específica. Recuerden que habíamos dicho que la etapa de la habilidad motora básica llegaría aproximadamente hasta los 7 años, es decir, el segundo grado. Por esto la currícula hace una diferenciación en cómo presenta los contenidos a partir de tercer grado, ¿sí? ¿Quiere decir que antes no ha habido combinaciones? No, sí las ha habido, pero a partir de los 8 o 9 años la cosa empieza a cambiar. Recuerden que habíamos dicho que empieza a cambiar en un montón de aspectos. Bueno, en el aspecto de la habilidad motora también. También nos presentan para estos diferentes momentos la vivencia, la exploración de diferentes situaciones de equilibrio estático y dinámico. Y también la vivencia de distintas prácticas gimnásticas. Acá incorpora todo lo que son apoyos y rolidos dentro de las prácticas gimnásticas, pero nosotros sabemos que son habilidades motoras básicas y que deben ser trabajadas. Sí, hay que tener en cuenta que al momento de planificar, si yo voy a tomar como contenido de mis clases los apoyos y rolidos, voy a tener que ir al contenido de referencia del diseño curricular. Ya para concluir con esta clase, la número 11, vamos a hacer una síntesis de qué es lo que abordamos. En primera instancia, tratamos de relacionar esto de la habilidad motora con el resto de los contenidos que trabajamos hasta el momento y con los que vamos a trabajar en el futuro. Me refiero al esquema corporal, a la capacidad perceptiva, a las cualidades motrices como el equilibrio y la coordinación, a las capacidades condicionales como la fuerza, como la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, y cómo todo esto coadyuva, ayuda, coexiste en el desarrollo de los niños. Obviamente que nosotros en el abordaje didáctico, dentro de nuestras clases, vamos a tomar contenidos en particular, pero nunca tenemos que dejar de ver que el desarrollo es armónico y que una cosa ayuda a la otra permanentemente. Si lo que va a cambiar es nuestra intención docente dentro de cada clase y dentro de cada momento de nuestras planificaciones. A partir de ahí pasamos por estos dos periodos, más rápidamente por el de la habilidad motora rudimentaria, con sus 3 conductas motoras, que van a servir de base en el futuro para la conformación de los 3 tipos de habilidad motora básica, que son las habilidades motoras básicas locomotivas, no locomotivas y manipulativas. Tratamos de ver
cuáles son estas habilidades motoras y cómo se desarrollan de manera bastante resumida. Y por último, trabajamos sobre el abordaje didáctico que tenemos que hacer los docentes, los profes de educación física, en este periodo de la habilidad motora básica, que llegaría hasta aproximadamente el segundo grado de la escuela primaria. Vimos también cómo son expuestos en la currícula. Lo importante con esto es poder profundizar estos conocimientos. La bibliografía de referencia para trabajar habilidad motora básica es nuevamente el libro de Susana Sevi, específicamente el capítulo 4, el que habla de habilidad motora, y el capítulo 5, que habla del desarrollo de la habilidad motora en todas sus instancias y en todas sus etapas. Nosotros vamos a continuar en la próxima clase tomando los próximos 2 periodos de esta habilidad motora, que es el periodo de la habilidad motora específica y el periodo de la habilidad motora especializada. Y vamos a ver cómo los diseños curriculares los ponen de una u otra manera, pero que en definitiva la orientación sigue siendo la misma. Por eso les recomiendo que puedan leer la bibliografía de referencia para poder armar sus propios resúmenes, para poder profundizar estos temas. Nuevamente les digo que en una clase presencial las situaciones hubieran sido diferentes en cuanto a la dinámica de cómo nosotros pudiéramos ir desarrollando nuestras clases, pero en este sentido hay que ir ordenando en cómo nosotros vamos a incorporar estos contenidos que tenemos que enseñar en el jardín y en la escuela primaria. No hay actividad de evolución para esta clase, por lo tanto les mando un abrazo. Vamos a continuar en la próxima con las clases en vivo y con las clases en video. Les solicito de nuevo la lectura para poder profundizar en estos temas y les dejo un saludo. Nos vemos.